Buenas tardes, mi nombre es Caterine González Díaz y les voy a presentar mi intención de investigación. Entonces, como capítulo 1, el objeto de estudio es el desempeño académico de los estudiantes. Como objeto formal es la incidencia de la inteligencia emocional. Como ámbito disciplinar encontramos la didáctica y el académico y el tema como tal es incidencia de la inteligencia emocional en el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, en planteamiento del problema, en todas las instituciones educativas de carácter oficial, tanto del sector urbano como rural, existe un tema de preocupación para los docentes directivos y de aula al finalizar cada periodo escolar, que es el desempeño académico de los estudiantes, el cual la mayoría de veces el bajo desempeño escolar es relacionado con la parte intelectual del estudiante, dejando a un lado la parte emocional y anímica del educando u otros factores propios del contexto educativo, por lo que se hace necesario abordar toda la conceptualización del rendimiento académico. Bueno, ahí se tienen en cuenta los reglamentos del Ministerio de Educación Nacional frente al desempeño académico de los estudiantes, que establece mediante el decreto 1290 de 2009, posteriormente compilado en el decreto 1075 de 2015, la respectiva escala de valoración nacional que puede adoptar cada establecimiento educativo en un sistema de evaluación. Es así que un educando con un desempeño académico bajo no supera los desempeños básicos establecidos en una asignatura, los cuales son establecidos por la institución a partir de estándares básicos de aprendizaje y pues del PI. No obstante, sin importar la escala de valoración cuantitativa que adopta un establecimiento educativo, gran parte de los estudiantes adquieren desempeños académicos bajos o básicos, posiblemente por factores como social, cultural, familiar, económico, pedagógico y o psicológico, pues que influye en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos de estos factores son como el nivel socioeconómico familiar, el nivel de escolaridad de los padres, debido a que en áreas rurales, porque la idea es que esta investigación se realice en un colegio rural, hay padres o acudientes analfabetas, familias disfuncionales, violencia familiar, métodos de enseñanza, desmotivación, mala alimentación de los estudiantes y la falta pues de un proyecto de vida. Por consiguiente, considero que es importante mejorar la eficiencia en el desempeño académico de los estudiantes, debido a que es posible que se pueda disminuir la repitencia del año escolar, evitar la deserción escolar y aumentar el porcentaje de estudiantes promovidos. Es decir, que la inteligencia emocional es esencial en los procesos educativos porque en los educandos desarrolla perseverancia, empatía, mejora la agilidad mental, las relaciones personales, la compasión y el altruismo. Bueno, ahí cité a Bar-On 2000, que establece que la inteligencia emocional es de suma importancia para la determinación del éxito en la vida e influye directamente en el bienestar emocional del individuo. De esta manera se puede considerar que si como educadores queremos que nuestros educandos mejoren su calidad de vida, se debe trabajar en aspectos o elementos que abarquen la inteligencia emocional, los cuales pues son la empatía, conocer las emociones propias, manejar las relaciones, automotivación y controlar las emociones. Bueno, por lo que se debe desarrollar en los estudiantes habilidades socioemocionales para enfrentar situaciones y el contexto educativo en el que se encuentran. Entonces, pues existen diferentes estrategias para mejorar o estimular la inteligencia emocional en el aula, las cuales se pueden contemplar el reconocimiento y expresión de las emociones, el dado de las emociones y el semáforo de las emociones. Digamos, esas son unas estrategias que existen para estimular la inteligencia emocional. Por lo tanto, considero que es importante verificar la relación que existe entre el desempeño académico del estudiante y la inteligencia emocional, pues como docente posiblemente se podría ayudar a un grupo de estudiantes a mejorar académicamente mediante el fortalecimiento de la inteligencia emocional desde el aula de clase. Como capítulo 2 encontramos como fundamentos teóricos, epistemológicos y ontológicos
los conceptos de rendimiento académico e inteligencia emocional. Posiblemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje corresponde al rendimiento académico del estudiante. Según Solano 2015, el rendimiento académico se refiere al nivel de conocimientos que el alumno muestra tener en el campo, área o ámbito que es objeto de evaluación, es decir, el rendimiento académico es lo que el alumno demuestra saber en las áreas, materias y asignaturas en relación a los objetivos de aprendizaje y en comparación con sus compañeros de aula o grupo. Además, Garbanzo 2007, el rendimiento académico puede definirse como la capacidad que tiene el estudiante para la consecución de los objetivos del currículo académico de acuerdo con los niveles establecidos en el sistema educativo. Sin embargo, este se encuentra asociado con factores relacionados con el alumno y con el propio sistema educativo. Y entonces, para inteligencia emocional encontramos que la expresión de inteligencia emocional, según Mestre 2007, tiene un precursor en Sorkin, quien define como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar suavemente en las relaciones humanas, donde existen dos tipos de inteligencia: la abstracta, que es la habilidad para comprender y trabajar con símbolos verbales y matemáticos, y la concreta, que es la habilidad para entender y manejar objetos. También encontramos referencias de Vizquerra 2003, que afirma que los primeros en emplear el término inteligencia emocional fueron Mayer y Salovey, partiendo de la concepción de las inteligencias intrapersonales e interpersonal de Gabonet. Para ello, la inteligencia emocional consiste en la habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Estos autores han sido reformulando el concepto en sucesivas aportaciones. Por otra parte, existen autores como Goleman de 1996, quien en su libro Emotional Intelligence relaciona el rendimiento académico con la inteligencia emocional y destaca el papel del autocontrol como uno de los componentes para reeducar en los estudiantes. Entonces, la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Como capítulo 3, entonces encontramos que los aspectos formales está que en la metodología, el enfoque, la paradigma, método y técnicas de recolección. Entonces, pues el estudio es planteado desde el tema de investigación de la inteligencia emocional en el desempeño académico de los estudiantes, que plantea pues un desafío que debe ser abordado en la metodología científica, el objeto material en que se pretende transformar a partir de la mediación del objeto formal. De ahí que se requiere una amplia elaboración epistemológica y teórica que busca caracterizar profundamente cada uno de los elementos del tema. Bueno, entonces en ese orden de ideas, el enfoque cualitativo es el más pertinente, dado que a partir de él es posible abordar un estudio que dé cuenta de fenómenos inherentes a los factores que hacen parte de la inteligencia emocional por medio del análisis de información. Además, el paradigma en el cual se encuentra el estudio de investigación es netamente interpretativo, buscando comprender la realidad, interpretando los fenómenos y obteniendo datos fiables que en últimas permitan mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Y por otra parte, el método seleccionado para el estudio es el abstracto deductivo, dado que el objeto de estudio es en sí mismo abstracto y no se parte de suposiciones arbitrarias para el análisis de los fenómenos. Es decir, que se pretende hacer un uso de la deducción para la obtención de los resultados concretos. Por último, el enfoque cualitativo permite, de acuerdo con Caro 2020, que haya un amplio espectro y técnicas de recolección de datos que para este estudio son principalmente
la entrevista, los cuestionarios y el análisis documental. Entonces, entre la entrevista es necesaria para la comprensión de los fenómenos en el entorno educativo y se puede aplicar a estudiantes, docentes y padres de familia. De acuerdo a esto, Sampier 2014 afirma que las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos o obtener mayor información. En cuanto a los cuestionarios, en fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para recolectar datos. De esta manera se puede considerar los cuestionarios como una técnica ágil que permiten obtener información concreta para este tema de investigación. Y en los el análisis documental, pues considero que es una fuente muy valiosa de datos cualitativos, como son los documentos, y que por consiguiente se basa en el análisis de información ya existente, por lo que su ejercitación es formal y al desarrollarlo de manera rigurosa se puede lograr obtener información confiable y eficaz como insumo al proyecto de investigación. Muchísimas gracias.